La voy a iniciar con eso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos probando esta tecnología. Eh, Compartir la pantalla desde Facebook creo que nunca lo he hecho. Por favor, coméntenme si me escuchan. Yo estoy hablando. Este, ya para entrar en el tema, pues como se habrán dado cuenta, el día de hoy vamos a tener un pequeñísimo, y digo pequeñísimo porque realmente abordar el tema del huerto en menos de una hora es casi, pues es un poquito difícil, pero vamos a irnos a la temática más importante, si les parece bien. Cualquier comentario, casi estoy a ojos cerrados, pero por favor háganos saber qué, qué preguntas tienen y trataremos de... Perfecto, Angélica, un saludo. Argelia Trujillo, también un saludo. Por ahí está monitoreando mi amigo Roberto. Si ustedes pueden ver, pues esta es una iniciativa eh, bastante interesante que el día de hoy tiene que ver mucho porque es que estamos conmemorando justamente el Día de la Tierra. Bueno, empezamos. Le cambié un poquito el tema porque se llama Introducción al Huerto Urbano. En principio se llamaba Taller de Huerto Urbano. Yo se lo cambié a Introducción al Huerto en Casa. ¿Por qué? Porque la idea es que independientemente del tamaño de tu casa, independientemente de si vives en una casa en la ruralidad donde tienes 600 metros de jardín, puedas sembrar algo, pero también si vives en la ciudad y tienes un balconcito o inclusive tienes una ventanita donde llegue el sol, también puedas producir ahí. Ese es el fin de este taller el día de hoy. Eh, Vamos a... Bueno, quiero compartirles que las diapositivas las dibujé yo, así que pues esta cuarentena estoy tratando de aprender un poco del dibujo, así que tampoco es la gran cosa. Eh, Déjenme, me muevo a la siguiente diapositiva, ¿ok? Bueno, este, listo. Si se ve mi segundo diapositiva, bien. Yo creo que estamos pasando por una situación bastante complicada en estos momentos, que se asume una crisis social, una crisis económica, donde pues estamos inclusive con una intriga muy grande, en donde no sabemos qué es lo que vaya a pasar en los siguientes meses, en los siguientes años. Y mi llamado y el llamado de este movimiento es que empecemos a, sí, que empecemos a sembrar esta semillita de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es esa posibilidad que tiene una comunidad o un país, un estado, un municipio, de poder elegir qué es lo que va a sembrar y poder decidir qué eso es lo que van a comer, ¿sí? Creo que en nuestro país, pues bueno, hay mucha desconfianza por ese tema, tanto que hemos pasado de ser un productor de maíz a comprar maíz, entonces pues está muy rota esa cadena de la producción y de la alimentación. Entonces, ¿por qué es importante tener un huerto en casa? Híjole, pues es fundamental. Si se pueden dar cuenta, justamente creo que esta cuarentena, esta crisis de salud que se está viendo en el país, nos ha hecho un llamado a que volvamos a nuestras casas y que desde nuestra casa podamos lograr esa transformación con nuestra familia, con nuestro jardincito, con lo que podamos hacer. Y una de las mejores formas pasarla bien en casa, en esta cuarentena, en estos días que vamos a estar en casa,
yo creo que es teniendo un huertito en casa, teniendo un espacio donde tú puedes iniciar a producir tus alimentos, y al menos tengas la certeza de que ese rabanito que tú sembraste, de que esa lechuga que tú sembraste, la puedas cosechar el día de mañana y tengas la seguridad de que tienes un alimento en casa, ¿sí? De que estás produciendo ahí tu comida. Nosotros pues tenemos muchos supermercados y es curioso porque en los supermercados pues sí es donde se encuentra la comida, pero no es donde se produce. Entonces lo que tenemos que tener es más fábricas de alimentos que más tiendas de alimentos. Y eso es muy importante. Otro tema es el tema económico, donde pues estamos viviendo esta misma crisis que ataca también el sector económico, donde desde el tema del petróleo, el tema del dólar, o sea, está afectando de manera directa a nuestra economía y creo que cuando somos resilientes en esta parte de la producción de nuestros alimentos, también ahorramos mucho. Y no solamente ahorramos en un tema económico de no ir a comprar la lechuga que me cuesta 15 pesos o 25 pesos, que es hidropónica en los centros comerciales, cuando probablemente el costo de producción de una lechuga sea menor a un peso. Eh, y no solamente ahorramos en eso, no nos ahorramos esos 24 pesos nada más en la ida al súper, nos ahorramos también en el hecho de la visita a los médicos, en el hecho de enfermarnos. Si nosotros producimos nuestros alimentos, pues tenemos esa intención de poder cosecharlos y de decir, hoy coseché un rabanito y hoy quiero aprender a cocinar algo con la berenjena, hoy quiero aprender a cocinar algo diferente. Creo que la creatividad es algo que acontece cuando sembramos un huerto y previo a ello y que se mantiene ahí. Eso nos mantiene creativos y nos ayuda a cosmovisionar a nivel gastronómico más cosas y hacerlo divertido con nuestros propios hijos. Tan solo el ver cómo se produce un arbolito de brócoli es una maravilla. Entonces ese es un ahorro también muy importante en nuestro bolsillo. Y otro llamado muy importante es el tema de la colectividad. Creo que esta situación que estamos viviendo es un llamado a la colectividad, a que entre los pequeños barrios, los pequeños grupos, seamos capaces de producir nuestros alimentos y podamos generar trueques, intercambios que nos permitan convivir de manera sana en esta, en esta, en esta cosecha de nuestros alimentos, ¿sí? Otro tema muy importante es el tema del medio ambiente. ¿Por qué? Pues bueno, la mayoría de nuestros alimentos se producen en parcelas muy grandes de 30 hectáreas donde se siembra únicamente un cultivo que es, por ejemplo, la lechuga y se utiliza una cantidad brutal de agroquímicos entre que es el nematicida, el herbicida, el fungicida, el bactericida, etcétera, de cosas que bueno, lo veíamos por ahí, cómo es que podemos estar comiendo algo que en algún momento se le aplicó un veneno. Entonces, desde ahí creo que es un tema muy importante tomarlo en cuenta. Estas son algunas de las ideas que a mí se me ocurre, ustedes tendrán las suyas, desde el hecho de convivir con sus hijos, desde el hecho de convivir con su familia, desde simplemente el hecho de quitarse un poco el aburrimiento de este confinamiento en casa. Ustedes tendrán sus ideales de por qué tener un huerto en casa y les invito a que nos lo dejen por aquí en los comentarios para leerlos, para escucharlos y saber qué es lo que están pensando de por qué es importante tener un huerto en casa, ¿sí? Eh, y pues vamos a lo bueno, ¿no? ¿Cómo iniciamos? Eh, ¿Cómo iniciamos un huerto en casa? Pues es bien fácil y bien sencillo. Y a lo mejor ustedes van a decir, ay, sí, porque tú lo haces diario, pero no. O sea, realmente para iniciar en un huerto en casa se necesitan tres cosas y otras cuantas que ahorita les voy a platicar. Para iniciar un huerto, pues primero que nada necesitamos unas semillitas, que las semillas, pues es toda esa genética que va a dar pie a nuestra planta de jitomate, de rábano, de lechuga, de acelga, etcétera. Solo necesitamos nuestras semillitas y necesitamos también agua, que el agua, pues digo, va a sonar un poco básico, pero no tiene mucha ciencia, el agua está ahí, ¿no? En el agua no vamos a ahondar mucho.
Y vamos a necesitar también un sustrato en un recipiente. ¿Qué es un sustrato? Bueno, a lo mejor hay palabras que de repente en esta grilla de la agricultura, pues ya nos vamos nosotros haciendo como familiarizándonos con ellas, y uno de ellos es el sustrato. ¿Qué es el sustrato? Pues el sustrato es la tierrita donde se siembra nuestra semillita. Y ahí yo lo dibujé en un recipiente, ¿no? Que el recipiente pues puede ser lo que ustedes se les venga a la mente. Una vez sembré un ajo en una lata de cerveza. Una vez, por ejemplo, también llegué a sembrar una lechuga en un bote de esos de leche, que de la leche en polvo, que son botes como de metal, ahí. O puedes sembrar en un recipiente, por ejemplo, en una llanta, o puedes sembrar, por ejemplo, en qué otro tipo de recipientes, en bancales elaborados con madera, o puedes sembrar directamente en el suelo si tienes el espacio amplio. O sea, ahí tú puedes decidir si requieres un recipiente, qué tipo de recipiente, de qué tamaño es el recipiente y cómo conseguir este recipiente. Que, como dice Argelia, con una maceta, así de simple, con una maceta, como esos geranios que de repente tienen nuestras mamás, así igual, ¿no? Que de repente nuestros papás también cuidan, no sé, los rosales o demás, un recipiente, el que tú quieras, ¿sí? Una vez que tú tengas estos tres elementos, lo que vamos a hacer es sembrar nuestras semillas. Así de simple. Sembramos nuestras semillas. ¿Qué es el hecho de sembrar? Pues el hecho de sembrar es poner estas semillitas en este recipiente, cubrirlas con más o menos medio centímetro de sustrato encima y ponerles agüita encima y darles mucho amor. Creo que eso es bastante romántico, pero creo que es esencial. Las plantas son un ser vivo, no estamos hablando de rocas, estamos hablando de otro ser vivo, así como nuestras mascotas requieren amor, como nuestro perrito, lo abrazamos, lo besamos, igual nuestras plantas, si nosotros le hablamos bonito a nuestras plantas, si nosotros estamos en contacto con nuestras plantas, creo que eso es importante no solo para ellas, sino también para nosotros, ¿sí? Pero bueno, eso es como, esa es la clave, así de simple. No hay más, ¿no? Pero vamos a entrar a algunas cosas técnicas que muchas personas a veces nos cuestionan y que es muy necesario poder abordar. Permítanme, voy a cambiar de diapositiva. Ahorita sí vamos a iniciar con un ejercicio bien esencial, ¿sí? El otro día me preguntaban por ahí, probablemente uno de mis clientes me decía, oye, ¿me puedes vender semilla de papa? Y yo me quedé pensando, le digo, es que la papa como tal no existe una semilla. O sea, si tú tomas una papa de las que tú usas para comer, si la siembras, pues te va a dar una planta de papa. Y me dice, ah, ¿en serio? Le digo, sí. Entonces eso me hace pensar que no hemos ubicado qué partes de nuestras plantas son las que estamos comiendo. Entonces por eso vamos a hacer este pequeñísimo ejercicio donde estamos dividiendo de acuerdo a la parte comestible nuestras hortalizas para ubicar y contextualizar. Por ejemplo, cuando hablamos de hortalizas de hoja, yo pondré ahí a la selga, pondré ahí a la lechuga, pondré ahí a la espinaca, porque lo que me como de esas plantas son las hojas, no me como las raíces, no me como el tallo como tal, ¿sí? Y ahí podemos añadir lo que se les venga en mente que comes las hojas. Por ejemplo, el repollo, perdón, nos comemos también las hojas. Por ahí en los comentarios agréguenos también este, qué otros cultivos de hoja son los que consumimos en su mayoría, ¿ok? Después hablamos de el tallo. Pues los tallos que nosotros consumimos normalmente por ejemplo, el apio. El apio es delicioso, el apio es muchísimo calcio para nuestro cuerpo. Hablamos del cilantro, que en este caso a lo mejor el cilantro también podía entrar dentro de las hojas porque es lo que nosotros comemos, pero lo que es el apio, el cilantro y obviamente el espárrago. El espárrago también se da por semilla o por guía. El único tema ahí con el espárrago es que tarda varios años para poder cosechar las primeras, los primeros brotes de espárrago, pero
pues si lo sembramos hoy, se va a dar más rápido a que si lo sembramos mañana. Entonces yo los invito a que empiecen a sembrar espárragos hoy para que los cosechen más rápido, ¿no? Eh, Después vamos a la raíz. Ahí yo pondría el rábano, que es delicioso, por cierto, y que el rábano es considerado uno de los cultivos más sencillos para su siembra. Si ustedes quieren iniciar y si de plano ni siquiera se les dio el frijolito que sembraron cuando estábamos en el kinder y dicen, no, es que a mí no se me da nada, inicien con el rábano, señores, señoritas, señoras, porque en verdad eso es lo más esencial, lo más básico, iniciar con el rábano. El rábano es un cultivo que tarda 40 días. Imagínense, si lo hubiéramos sembrado desde el inicio de la cuarentena, ya estaríamos a punto de cosechar los primeros rábanos, ¿sí? Así que inicien. Si me dicen, Griselda, yo no tengo la menor idea, nunca he iniciado nada, nunca he sembrado nada, un rábano. Inicia con un rábano, ¿sí? Después viene la zanahoria. La zanahoria es un cultivo delicioso, pero estamos acostumbrados a ver zanahorias naranjas nada más, pero tenemos zanahorias moradas, zanahorias rojas, zanahorias blancas, zanahorias de varios colores. Y yo los invito a que conozcan toda esta diversidad de alimentos que hacen nuestro plato cada vez más colorido y más lleno de nutrientes. Así que bueno, la zanahoria es un cultivo que dura mucho tiempo. Bueno, pueden cosecharse babies, ¿no? Por ejemplo, todas esas zanahorias babies que ustedes compran en el supermercado, no es que sea una semilla especial, que bueno, sí la puede haber ya hibridada y demás, puede haber esta semilla, pero ustedes pueden cosechar semillas baby a los 2,5 meses, 2,5 o 3 meses de que ustedes siembran una zanahoria, y una zanahoria grande al cuarto mes, quinto mes más o menos, ¿no? Eh, el ajo también se siembra, el ajo no hay una semilla, el ajo tú consigues un ajo de esos que se te quedan ahí abandonados y le va a empezar a salir una hojita verde y ese lo siembras y te nace un ajo, ¿no? El betabel, por ejemplo, es otro cultivo de raíz y este cultivo tarda más o menos 3 meses también en cosecharse. La acelga y el betabel comparten genética bastante cercana porque prácticamente las hojas de la selga son similares a las hojas del betabel, únicamente que se dividieron estas dos especies para una producirse con el fin de la raíz, que es el betabel, y la otra para producirse con el fin de la hoja, que es la selga, ¿va? Eh, bueno, esos son los cultivos de raíz, pero ahí podemos añadir otros más. ¿Qué se les ocurre que podemos añadir de raíz? Por ejemplo, el nabo, el colinabo, seguro que muchos más. Por favor, escríbanos ahí en los comentarios para poder comentar sobre ello. Después viene el fruto, y es que ahí viene una pelea muy grande, ¿no? ¿Qué es una fruta o qué es una verdura? Pues el fruto simple y sencillamente es toda aquella parte comestible que contiene semillas. Por ejemplo, el tomate, el jitomate, el tomate verde, el tomate cherry, el tomate grape, el tomate bola, todos esos, pues es un fruto que dentro contiene semillas, ¿sí? Después, dentro de esa misma clasificación está el chile, que en México el chile, Dios, podemos sembrar todo tipo de semillas, todo tipo de variedades de chile, que el poblano, que el piquín, que es delicioso, por cierto, que ¿qué más se les ocurre? El poblano, el güero, el húngaro, la chilaca, el jalapeño, el serrano. Siembren todos los chiles que ustedes quieran, tengan toda la variedad de chiles, porque creo que es algo que es súper diverso aquí en México, ¿sí? La berenjena. La berenjena es un cultivo que yo creo que en México no estamos tan acostumbrados a cocinar de manera pues muy general, pero la berenjena es un cultivo súper delicioso, es un cultivo muy diverso, hay berenjenas grandes, chiquitas, moradas, más oscuras, más claras, hay berenjenas blancas, demás. De hecho, tenemos por ahí un mix de berenjena bastante interesante y también es una planta de fruto. Tomen en cuenta esto mucho porque ahorita vamos a hablar sobre cómo sembrar cada uno, una guía general, ¿sí? Eh, por ejemplo, y otro de los frutos deliciosos y yo creo que es obligado tener en el huerto es una fresa. En el momento en el que tú siembras una fresa, tienes una fresa en casa, híjole, yo creo que es un lujo grandísimo el poder acercarte una mañana y arrancar tus fresas para tu licuado, para tu agua, para tu ensalada.
y es otra planta muy pequeña que se puede dar en tu huerto. Voy a hacer aquí una explicación un poco más grande en otras cosas. Eh, También en fruto podemos hablar, por ejemplo, del aguacate, la papaya, del níspero, del limón, pero esos son árboles frutales, esos tardan muchos años en dar un fruto. Las frutas en la clasificación de las hortalizas tardan meses. Por ejemplo, una planta de tomate te debe de tardar aproximadamente 3 meses desde el momento en que la sembraste hasta el momento en que empezó a producir todos sus jitomates. Comparado con un árbol frutal, que por ejemplo el aguacate lo sembré hoy y dentro de 3 años, si es que lo voy a empezar a cosechar mis primeras frutas. ¿Sí? Que no se vaya a confundir esto, ¿sí? Hay árboles frutales y hay hortalizas frutales. Esto es de hortaliza únicamente, ¿sí? Voy a leer algunos de sus comentarios. Por ejemplo, por aquí nos dicen cuál es la mejor tipo de tierra para el huerto. Híjole, creo que si hablamos de sustratos para el huerto, yo le recomendaría que sea un sustrato suave, sea un sustrato que drene, sea un sustrato que permita, si vamos a sembrar zanahorias, que permita que la zanahoria crezca debajo de esta tierra, que no se compacte y que no la ahorque. ¿Sí? Normalmente estas tierras, estos sustratos, las pueden encontrar ya en los viveros más cercanos a su casa, que les vendan un costal o vaya un sustrato listo para sembrar hortalizas, pídanlo así. La persona que atiende estos lugares debe tener este conocimiento y deben de ser así, sustratos muy suaves, que no pesen tanto, que no sean sustratos pesados como la tierra negra. Normalmente yo le pondría una mezcla entre tezontle, le pondría una mezcla también, por ejemplo, de hojarasca, flor, inclusive ahorita hay mucha flor de jacaranda, yo le pondría una revoltura entre todos estos y también añadiría un poquito de composta, que de hecho es un tema que vamos a abordar más al rato. Esos son los sustratos. Yo les recomiendo que vayan a un vivero y soliciten este tipo de tierras, tal cual, un sustrato para sembrar hortalizas. Dice Ceci, tengo unas papitas que me quedaron y empezaron a salir brotes, ¿qué hago? Sembrarlas para cosechar. La papa está lista más o menos en 3 meses, ¿sí? Exacto, solo se siembran de 2 a 3 veces el tamaño de profundidad correcto. En cultivos de hoja, la lechuga romana, el repollo, el apio, el jengibre es un cultivo de raíz, el jengibre de raíz. La cebolla es de raíz, igual que la jícama, correcto, el cacahuate también. Las hojas de betabel se comen y son deliciosas, claro que sí. El camote o los boniatos son otros cultivos de raíz. Me preguntan, ¿en cualquier clima se da la fresa? Es posible que sí se dé en cualquier clima, es una planta que se va a dar en cualquier clima, pero el tema es la duración. Normalmente si hay muchísimo calor, pues la flor se quema. O si está haciendo igual mucho frío, pues la flor se hela, como dicen aquí en el campo, ¿no? Entonces tiene que ser un clima tan, ni muy. ¿Y cómo hacemos esto? Si tú vives, por ejemplo, en Yucatán, que ahorita está haciendo un calor brutal, por ejemplo, le construyes un microclima, que es un microclima donde haces un tejabancito, que medio deje pasar la resolana. Eso es un microclima y ahí puedes producir tú lo que tú gustes. Esta parte se las dejo de tarea que investiguen qué son los microclimas para que puedan tener todas las plantas que ustedes quieran, independientemente del clima donde vivan, ¿sí? Siempre han comentado que las fresas es una de las cosas más difíciles de cultivar, es cierto, completamente es muy cierto, la semilla es muy pequeña y la planta nace de ella es bastante frágil. La semilla, por lo regular, su primera forma de reproducción es por planta. Hay planta de fresa. Sí se reproduce por semilla, pero lo más normal es la planta de fresa, igual que todas las berries. Sí se reproducen por semilla, pero lo más ideal es la planta, que te ahorras tiempo también, ¿sí? Pero si ustedes quieren intentarlo, ahí están todas las semillas de berry también. Recomendaciones para el cultivo de tabaco, ok. Ahorita damos esas preguntas. Ok, seguimos adelante. Bueno, esas son algunas clasificaciones. Voy a dar pie a la siguiente diapositiva con otra clasificación muy interesante. Aquí vamos a clasificar lo que son las flores. ¿Qué hortalizas yo cultivo para poder comer flor?
Bueno, pues ahí, por ejemplo, hablamos de la alcachofa. La alcachofa es otra de esas hortalizas que probablemente en México no tiene la incidencia que debería de tener en nuestra mesa. Pero es deliciosa, en verdad, la alcachofa es deliciosa y aparte es una flor hermosa en la cual podemos nosotros utilizarla como como atracción de polinizadores para nuestro huerto. Esa. Tenemos, por ejemplo, el brócoli pues es realmente el inicio de una flor, al igual que es la coliflor, que justamente por eso se llama coliflor, porque es una flor, ¿no? Y después viene la calabaza, que la calabaza, como algunas otras hortalizas, la podríamos considerar también dentro de los frutos. ¿Por qué? Porque pues yo me como el fruto de la calabacita tierna para hacer unas calabacitas guisadas, pero arranco y guardo todas las flores para hacerme unas quesadillas de flores de calabaza a la mexicana, por ejemplo, ¿no? Y ahí en flor, pues ustedes imagínense qué otra planta nosotros buscamos para comer justamente la flor. Ahí los escuchamos, los leemos comentarios. Después, los granos. Los granos, por ejemplo, es el girasol. Digo que el girasol en primera es una planta excelente porque es una flor maravillosa que va a traer polinizadores, que va a traer abejitas a tu jardín, a tu huerto, que eso es maravilloso, tener una biodiversidad amplia en fauna de estos animalitos. Después de el girasol va a empezar a amarrar la semilla que quedar dentro de toda esa parte negra central del girasol y es lo que tú después puedes consumir como semilla de girasol con sal, con un poco de sal y tostada, ¿no? El fin de esa planta es obtener un grano, al igual que el maíz. El maíz tú lo siembras con el fin de obtener un elote. ¿Y qué es lo que te comes de los elotes? Pues los granitos, ¿me explico? Al igual que, por ejemplo, la lenteja, eh, el haba, por ejemplo, y demás. Y ahora vamos con la clasificación de las aromáticas. Normalmente, pues estas tienen un fin bastante importante que ya sea para hacer algún remedio casero o como atrayentes de polinizadores también, como por ejemplo la caléndula. La caléndula es muy utilizada para hacer jabones, cremas, pomadas, porque desinflama, ¿no? Por ejemplo, pero aparte tiene una flor hermosa la caléndula. La lavanda, bueno, la lavanda inclusive, pues sirve también para atraer más polinizadores y tú puedes utilizar las flores de lavanda pues, para aromatizar tu ropa, para aromatizar tu cuarto, esencias, aceites, etcétera, ¿no? El albácar es una planta aromática, pero que también un fin importante de esta es la cocina, ¿no? Vamos a cocinar un pesto, es delicioso, ¿no? Con el albácar, ¿no? Y la flor de cempasúchil, que también tiene muchísimo trabajo en el huerto. La flor de cempasúchil tú puedes hacer algunos extractos, inclusive para eliminar o para controlar algunos bichitos que tal vez te hagan también en tu huerto, ¿va? Entonces, ya ubiqué que si yo voy a sembrar una papa, no voy a cosecharla de la hoja. Si yo sembré una papa, la voy a cosechar de la raíz, porque la papa es un cultivo de raíz, ¿me explico? Yo sembré, por ejemplo, una lechuga, pues voy a esperar a que dé las hojas, no me voy a esperar al fruto, que realmente el fruto de la lechuga sería la semilla. O sea, la mayoría eh, de estas hortalizas, pues dan frutos pero depende de qué es lo que tú requieras, ¿ok? Esta clasificación es bien importante, huertonautas, de verdad les pido que la anoten, que la escriban, que se la guarden en su cabecita porque es bien importante ubicar esto. En cuanto ya ubicas esto, ya te guías por similitudes entre cultivos. Bueno, ya ubiqué yo mis plantitas y ahora ¿qué sigue, Griselda? Bueno, vamos entonces a ver qué puedes sembrar tú y cómo sembrar en tu huerto. Por ejemplo, muchas personas preguntan a veces, oye, pero ¿dónde puedo sembrar yo una lechuga? Ok, una lechuga, por ejemplo, para que tú puedas sembrar una lechuga necesitas 1 litro de al menos, es decir, 1 litro de sustrato. Ok, Griselda, pero yo ¿cómo mido 1 litro de sustrato? Bueno, ves esos botecitos que de repente dicen, aquí se guarda 1 litro de yogur. Bueno, ahí lo mismo que mide de yogur es lo mismo que va a medir de sustrato. Por ejemplo, aquí en positiva, en 1 litro
sustrato podemos sembrar una lechuga, o podemos sembrar una espinaca, o podemos sembrar una selga, o podemos sembrar algunas matitas de cilantro, o podemos sembrar algunas matitas de arúgula, o podemos sembrar unos 5 rábanos. ¿Me explico? Eh, Esa es una medida para que ustedes le calculen y digan, ah, sí, cierto, sí puedo sembrar, aunque nada más tengo un balcón, ahí voy a sembrar. En el botecito de yogur, dice que ahí guardaba 1 litro de yogur, voy a ponerle 1 litro de sustrato y voy a cultivar una lechuga. No hay pretexto, ya empezaste, ya tienes tu primer lechuga, ¿me explico? Ahora, hay gente que tiene más espacio y que tiene más sustrato. Ahorita vamos a abordar los demás sustratos. Permítanme. Quiero platicarles algo bien importante de la arúgula. La arúgula ha tomado muchísimo auge en los últimos 3, 4 años. Y dije comentarles que la arúgula era un quelite silvestre amargo que realmente nadie le hacía caso. Y ahorita la arúgula es lo que está, lo primero de muchos platillos gourmet, ¿no? Entonces, qué curioso está bien este mercado en la moda gastronómica. La espinaca, pues es buena con el tema del hierro, si no me equivoco. El cilantro, yo creo que en todas las casas de México no debería de faltar una maceta de cilantro. ¿Recuerdan cuando les hablaba que el rábano era lo más sencillo de producir? Bueno, el segundo más sencillo de producir es el cilantro. Y lo único por lo que se queda en segundo es que su semilla tarda más o menos 2 semanas en germinar, una semana y media. Tarda más el rábano. A veces la gente se me desespera y deja de darlo y pues ya no nace. Pero ustedes si quieren empezar, a ver, si ya empezaste, ponle en rábano. Si le vas a seguir, siembra cilantro. Y el tercero más fácil es la selga y el cuarto más fácil es la lechuga. Inicien con eso. Rábano, cilantro, selga, lechuga. Rábano, cilantro, selga, lechuga. Con eso ya diste tu primer paso como huertonauta. Con eso vas a empezar tú a observar cómo crecen tus plantas, cuánta agua necesitan, en qué clima sientes que se da mejor, es decir, si lo tienes todo el día directo al sol, sientes que te achicharra, entonces lo metes dentro de tu sol. Entonces, eso es lo más importante una vez que inicias a cultivar, que observes a tu planta, que veas cómo está, que la sientas, que veas frescura, inclusive cuando la estés comiendo también sientas, inclusive cuando una planta es muy tiernita como la lechuga, el sabor es mucho más suave. Cuando ya va creciendo y se va convirtiendo en una planta que va a florear, porque sí, spoil alert, las lechugas florean y seguro que les va a pasar a muchos de ustedes y cuando vean una flor de una lechuga se van a maravillar porque son hermosas y cuando ya estén a punto de florear, las hojas de la lechuga se vuelven más lechosas y se vuelven un poco más amargas. Son cosas muy simples que ustedes van a ir observando. No hay mejor escuela que hacer práctica y la experiencia. Toda esta información, les voy a dar una mala noticia, toda esta información se va a borrar de sus cerebros en 2, 3, 4 días. No empiezan a mover esa información, a buscarle, a leer blogs, a seguirnos en la Perma Verde, a seguir viendo nuestros videos en YouTube. Todo esto se va a borrar. A la información hay que seguirla cultivando, al igual que nuestras plantas, ¿sí? Vamos a responder algunas preguntas que están por ahí en los comentarios. Dice, ¿cómo hacer un huerto comunitario? Es un temazo. Pues invita a la comunidad, Víctor, invita a la comunidad que se una. Empieza tú a trabajar, empieza tú a experimentar con tus plantas y cuando ya tengas y cuando salgamos también de la cuarentena, pues invítalos a que en un terreno baldío empiecen a hacer un huertito todos juntos. Y así como hay gente que en las tardes se va al gimnasio, como hay gente que en las tardes se va a pasear el perro, hay gente que en las tardes se va a aprender a cultivar alimentos. La sombra dice que la sacó al sol. Depende, a veces la planta acostumbra. Entonces, cuando le das cambios bruscos, lo resiente, es un ser vivo. Cuando la planta es muy grande, pues se muere. La fresa se reproduce por estolones, así es. Las plantitas y los hijuelos de la fresa se llaman estolones, ¿no? ¿Cómo elimina el verde de las plantas? Con un jabón neutro, lo dice Víctor, aplica debajo de las hojas. Los pulgones siempre van a estar debajo de las hojas. Entonces, con cuidado. Si ustedes ven una planta muy rebosante, vean que hay debajo de la hoja, puede llevar una gran sorpresa.
Es muy relajante el olorcito de la lavanda, claro, o sea, la lavanda es maravillosa, queridísima Maylin. La caléndula es medicinal, así es. Mi mamá tiene cultivo de piñas. ¿Cuánto tardan en salir estas aproximadamente? La piña va a tardar más o menos, depende de tu clima. Si no está en su clima, va a tardar de 1 a 2 años por planta. Son cultivos muy tardados, los frutales. El pápalo también, el pápalo, los quelites, las verdolagas, todos los cultivos de hoja son deliciosos. Hoy comí verdolaga, por cierto. Semilla de, ¿qué? De lechuga, sí, tenemos semillas de lechuga, claro que sí. Eh, Se pueden sembrar, no sé cuáles se pueden sembrar en sombra, pero de las. El cilantro se puede hacer bajo el sol, ponerlo en sombrita. Creo que hay que tener un equilibrio, ni tanto ni mucho. ¿Cuántos tanto? Más de 6 horas de sol es mucho para los cultivos de hoja, ¿sí? Y principalmente cuando son horas donde el sol quema. Cuidado con eso, principalmente que las plantas tengan el sol de la mañana o el tarde, porque a mediodía a veces quema mucho, depende cuál sea el clima. Bueno, en fin, seguimos ya para terminar, casi, casi. Como les comento, esta es una simple, y espero que les sirva y les dé. Ok, Griselda, pues yo tengo espacio para poner de 5 a 10 litros de sustrato. ¿Cómo mido otra vez el sustrato? ¿Cómo mido de 5 litros de sustrato? Bueno, han comprado esos garrafoncitos de agua en las tiendas, como el Oxxo, por ejemplo, o en las tiendas de abarrotes, que es un garrafón de 5 litros de agua. Bueno, lo mismo es, pero en tierra. Entonces, cortas la boquilla de ese garrafón, le pones sustrato y ahí es donde vas a sembrar una planta de esto que tenemos aquí. Puede ser brócoli, un brócoli, los que son muy grandes. Y es que normalmente nosotros los brócolis los conocemos nada más los arbolitos. Pero las plantas, señores, esas plantas están pesadas, esas plantas como 15 hojas cada brócoli. Y aparte les voy a pasar un tip aquí entre nos. El brócoli, la hoja de brócoli es deliciosa. La hoja de brócoli la puedes agregar tú a tus ensaladas. Realmente en el huerto nada se desperdicia, nada se desperdicia en el huerto. Entonces, esos son 5 litros. 10 litros, pues es una garrafa más grande. En tipo de garrafas puedes sembrar lo siguiente: el brócoli, tu coliflor, tu fresa, zanahoria, no una sola. Puedes sembrar, por ejemplo, yo creo que en esos, voy a hacer el cálculo a esos garrafoncitos de 5 de agua. Yo creo que ahí puede ser alrededor de 10 zanahorias. Yo estoy ahorita grabándoles algunos videos, algunos tutoriales que vamos a subir en el web y espero que los vean porque ahí es donde yo tengo mis cultivos. Aquí estoy sembrando zanahorias. ¿Por qué lo hicimos? Porque dijimos, la gente a veces dice, yo no puedo, no tengo espacio. Claro, siempre hay espacio. Entonces, tenemos ya aquí nuestros maceteros que les vamos a mostrar en los videos para que sí, sí, claro. Bueno, esos son los de 5 a 10 litros, ¿va? A ver, ¿qué les platico de esto? ¿Ustedes sabían que hay brócoli morado, por ejemplo? O que hay igual un brócoli que se llama brócoli romanesco, que los invito a que lo busquen ahí en Google, perdón, y es un brócoli visualmente atractivo, es un brócoli, ni siquiera dan ganas de comérselo, porque es un brócoli que trae una geometría muy interesante y te das cuenta de cómo es que la misma naturaleza tiene sus propios patrones geométricos. Es muy interesante, búsquenlo por ahí. A ver, vamos a leer sus preguntas. Dice por acá, ¿qué plantas medicinales son fáciles de llevar? Las plantas medicinales, oh, qué buena pregunta. Las plantas medicinales, en su mayoría, es difícil que también se den por semilla. Normalmente la semilla, por ejemplo, la semilla de lavanda es pequeñísima, tarda un montón en germinar, no es tan sencillo. Así que yo te recomendaría que las que tú quieras, las consigas ya en plantita. Por ejemplo, la hierbabuena, si tú la crías, pones su agüita y demás, la hierbabuena va a invadir tu casa en menos de lo que te piensas, ¿sí? Por ejemplo, el albahaca es bastante sencillo, la salvia, por ejemplo, también es muy simple, son plantas grandes. La salvia pueden sembrar por semilla, que de hecho estamos a cosechar algunas, ya se las agregaremos al catálogo. El árnica también es sencilla.
Si vas a iniciar, yo te recomiendo que con un albahaca o con una lavanda, que son como los que están más por default, ¿va? Consejos para un huerto comunitario: hacer comunidad con la comunidad. Eso es lo primero. Que los niños, por ejemplo, el trabajar con niños en el tema de huertos es una cosa maravillosa porque eh, se maravillan al cosechar una zanahoria y wow, mira, trabajar con las escuelas, trabajar con las instituciones educativas y trabajar con el pueblo. Influye el clima. ¿Qué recomiendas para Veracruz, puerto a nivel del mar? Uy, es que Veracruz tiene un clima, digo, tiene varios climas porque está casi casi por toda por todo el Golfo, ¿no? Yo te recomiendo que inicien con las semillas que tengan ano para que esa semilla se vaya adaptando a su clima. La semilla que yo cultivo aquí en Bajío está adaptada al clima del Bajío. Probablemente si está en Chiapas y la siembra en Chiapas no se exprese de la mejor manera o no se exprese igual que se expresa en el Bajío. Pero si tú fijando esas características ambientales que se vayan fijando en el ADN de la planta, a segunda o tercera generación tu planta es resiliente a ese clima, la planta se adapta y tú puedes inclusive pues, lograr esta soberanía no solo en alimentos, sino también en semillas. Tipo para composta. Ok, la composta, bueno, el tema de la composta. ¿Qué se podría sembrar en un edificio en altura? Algunas plantas les afecte mucho el viento o alguna estrategia. Tengo un balcón pequeño. Bueno, ahí es proteger lo que se pueda del viento. Me imagino una azotea, ¿no? Ahí sí hay que establecer algún espacio adecuado para un huerto. Ahí sí hay que poner malla sombra, hay que establecer algunas estructuras fijas que no se las lleve el viento y demás. Pero si estás en un balcón, lo que decíamos hace rato, inicia con una lechuga, con una selga, unos rabanitos, en 1 litro de sustrato, en un bote de yogur, en una maceta de 1 litro, puedes iniciar, André. El brócoli es de 5 o 10 litros. En 5 litros crece bien, en 10 litros crece excelente. ¿Por qué? Porque tiene para las raíces. Promedio de 3 meses. ¿De qué cultivo será? Eh, exacto, así es. Normalmente en las bolsas vienen hojitas de varias hortalizas y bueno, demás. Estamos por acabar. Voy a la siguiente, la mía. Y estamos porque realmente les dije, esto es una introducción bien pequeñita. La verdad que yo tenía más ganas de mostrar mis dibujos que dije, vamos a hacerlo. Bueno, ok, Griselda, yo tengo más espacio, puedo conseguir guacales grandes, puedo conseguir llantas que puedo convertir en macetas, puedo cortar un barril a la mitad y hacer 2 macetones. Eh, de más, bueno, entonces siembra estas que están aquí, que son plantas grandes, por ejemplo el tomate puede llegar a crecer 1 metro, 2 metros y demás. Eh, los chiles también requieren una fianza muy grande en las raíces. ¿Por qué? Por todo el peso que cargan. Imagínate tú una planta que tú la sembraste en un botecito chiquito y supongamos que te creció y creció grandota. Imagínate con qué se va a sostener cuando te esté cargando 3 4 kilos de jitomate. Me explico, esas son las cositas que vamos viendo cuando estamos cultivando como por una cuestión de observar, que es cierto. Entonces necesitamos macetas grandes para que se agarren bien con las raíces, para que sostengan esos kilos que traen cargando, ¿no? Tomate, volvemos ahí, tomate, que no te cierres a usar tomate guaje nada más, utiliza bola, utiliza cherry, utiliza grape, que mucha gente se me confunde en vamos a hacer esa infografía por ahí en los próximos días para que quede más explicadito. Utilicen, o sea, hay un jitomate negro que también estamos produciendo por acá, que no hemos sacado semilla porque estamos adaptándolo al clima, pero hay un jitomate, imagínense eso, ¿no? Chile, ya hablamos de los chiles, toda la variedad de ahí. La papa es uno de los que más necesita suelo y un suelo suavecito. ¿Por qué? Porque la papa da el fruto, bueno, no es fruto, perdón, da lo que me voy yo a cosechar, lo da en la raíz. O sea, la papa es un cultivo de raíz que si, mientras más espacio tenga para crecer esas papas, pues más va a dar. Imagínate tú a una papa en un botecito de litro,
pues sí te va a dar, pero te va a dar dos, tres papitas así chiquititas. Entonces, si lo siembras en una grande, pues te va a dar más. Viene la berenjena también, volvemos a lo mismo, cargan mucho peso. Y el girasol, bueno, el girasol, ¿alguien ha visto, tocado el tallo del girasol? Es una vara completamente, está súper fuerte. Entonces, son los que más requieren tierra, más sustrato requieren, ¿sí? Eh, Esto que estamos hablando es una introducción, así de simple, para que les dé la curiosidad de decir, voy yo a sembrar mañana unos rabanitos, porque me dijeron que es lo más fácil de sembrar. Nada de esta introducción. Yo espero que si les gustó, yo espero que si están interesados, podamos hacer dinámica al menos una vez al mes aquí en la página. Denos sus comentarios, díganos qué les pareció. Ya estamos a punto de cerrar, como hablé con Roberto, como hablé con los chicos que nos que tuvieron la amabilidad de invitarnos a esta sesión. Es un taller de introducción, no podemos hablar mucho. ¿Qué me gustaría a mí? Darles un recorrido aquí por el huerto, pero se me corta el internet, primero que nada, ya es de noche, pero espero que podamos hacer este tallercito más adelante. Tenemos una dinámica ya para cerrar, para todas las personas que quieran empezar su huerto. Tenemos un kit de semillas, es un kit de semillas convencionales. Estas que estamos regalando no son orgánicas, las estamos regalando completamente, son para ustedes. Lo único que se requiere es que cubran el gasto de envío por Correos de México, que es de tan solo 35 pesos a su casa. Enviamos a todo México, ya hemos más de 50 kits a toda la República en esta semana, así que dense prisa porque nada más tenemos 100 disponibles. 100 es lo que hemos elaborado y lo que tenemos ahorita para. Mándenos un mensaje a Arma Verde para atendernos y estar ahí al pendiente de ustedes. Les agradezco mucho su tiempo, Roberto, muchísimas gracias. Pues por mi parte cerramos. Es un taller muy breve y muy pequeño, pero espero que les haya dado esa curiosidad de ver cómo es la flor de la lechuga o de ver cómo es la zanahoria. La flor de la zanahoria es hermosa. La flor del rábano híjole, o sea, es indescriptible. Yo creo que cuando descubrimos que esto realmente está al alcance de nosotros y que, pues, por una u otra, creo que es algo maravilloso. Entonces, hagan, les invito a que se conviertan en unos huertonautas, sembradores de semillas. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche. Hasta la próxima.